Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía, hacia una nueva convivencia social, y prorroga el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias, que afectan la vida de la nación, a consecuencia del COVID-19. Decreto Supremo, número 094/2020, PCM. De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118, y el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, y la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República. Decreta. Artículo 1, del inicio de la etapa, hacia una nueva convivencia. El presente decreto supremo, tiene como objeto, establecer las medidas que nos permitan como país, caminar hacia la búsqueda del equilibrio, entre la observancia de las medidas sanitarias, que permitan enfrentar la pandemia, ocasionada por el COVID-19, y la reanudación de las actividades, de una forma más sostenible, en virtud de lo cual, la ciudadanía deberá adaptarse, a diferentes prácticas, para una nueva convivencia social, que contribuya a mantener, o mejorar, las condiciones ambientales, y nos garantice seguir vigilantes, ante la emergencia sanitaria, en congruencia con la reanudación gradual, y progresiva de las actividades económicas y sociales. Artículo 2, prórroga del estado de emergencia nacional. Prorrogar el estado de emergencia nacional declarado mediante Decreto Supremo número 044/2020, PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos número 051/2020, PCM, número 064/2020, PCM, número 075/2020, PCM, y número 083/2020, PCM. Y precisado o modificado por los Decretos Supremos número 045/2020, PCM, número 046/2020, PCM, número 051/2020, PCM, número 053/2020, PCM, número 057/2020, PCM, número 058/2020, PCM, número 061/2020, PCM, número 063/2020, PCM, número 064/2020, PCM, número 068/2020, PCM, número 072/2020, PCM, y número 083/2020, PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020, hasta el martes 30 de junio de 2020. Y, dispóngase el aislamiento social obligatorio, cuarentena, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación, a consecuencia del COVID-19. Durante la presente prórroga del estado de emergencia nacional, queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales, relativos a la libertad, y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión, y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11, y 12, del artículo 2, y en el inciso 24, apartado F, del mismo artículo de la Constitución Política del Perú. Artículo 3, limitación al ejercicio, del derecho a la libertad de tránsito de las personas. 3.1. Durante la vigencia del estado de emergencia nacional, y la cuarentena, las personas únicamente, pueden circular por las vías de uso público, para la prestación, y acceso a los servicios, bienes esenciales, y actividades relacionadas con la reanudación de actividades económicas, y otras señalados, en el anexo del presente Decreto Supremo. 3.2. Se dispone la inmovilización social obligatoria, de todas las personas en sus domicilios, desde las 21 horas, hasta las 4 horas del día siguiente, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica, y las provincias de Santa, Guarmey, y Casma, del departamento de Ancash, en los que la inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios, rige desde las 18 horas, hasta las 4 horas, del día siguiente. Asimismo, el día domingo, la inmovilización social obligatoria, es para todos los ciudadanos, en el territorio nacional, durante todo el día. Durante la inmovilización social obligatoria, se exceptúa el personal estrictamente necesario, que participa en la prestación de los servicios de abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, servicios financieros, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, y transporte de carga, y mercancías, y actividades conexas.
Transporte de caudales, esto último según lo estipulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Durante la inmovilización social obligatoria, se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención de acuerdo a la norma de la materia. El personal de prensa escrita, radial o televisiva, podrá transitar durante el período de inmovilización social obligatoria, siempre que porten su pase personal laboral, su credencial periodística respectiva, y su documento nacional de identidad, para fines de identificación. La autorización también es extensiva, para las unidades móviles que los transporten para el cumplimiento de su función. También se permite el desplazamiento de aquellas personas, que requieren de una atención médica urgente, o de emergencia, por encontrarse en grave riesgo su vida, o salud, y la adquisición de medicamentos, sin restricciones por la inmovilización social obligatoria. 3. Para la adquisición de víveres y productos farmacéuticos, y realización de trámites financieros, solo está permitido el desplazamiento de una persona, por núcleo familiar, de lunes a sábado. 4. Las limitaciones a la libertad de tránsito, no aplican al personal extranjero debidamente acreditado en el Perú, de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y representaciones de organismos internacionales, que se desplacen en el cumplimiento de sus funciones. 5. En todos los casos, es obligatorio el uso de mascarilla, para circular por las vías de uso público. Artículo 4. Promoción y vigilancia de prácticas saludables, y actividades necesarias para afrontar la emergencia sanitaria. El Gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales dentro del ámbito de sus competencias y en permanente articulación, continuarán promoviendo, o vigilando las siguientes prácticas. El distanciamiento social, no menor de 1 metro. El lavado frecuente de manos. El uso de mascarilla, de acuerdo a las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional. La protección a adultos mayores, y personas en situación de riesgo. La promoción de la salud mental. La continuidad del tamizaje de la población. La continuidad del fortalecimiento de los servicios de salud. El uso de las tecnologías de la información, para seguimiento de pacientes COVID-19. El uso de datos abiertos y registro de información. La lucha contra la desinformación y la corrupción. Artículo 5. Incremento de la oferta hospitalaria. Dentro de un plazo no mayor a 7 días hábiles de publicado el presente decreto supremo, se incrementará la oferta hospitalaria a nivel nacional, de conformidad con lo establecido, en el decreto de urgencia número 055/2020, de manera gradual y progresiva, a efecto de reforzar y ampliar la capacidad operativa de los establecimientos de salud públicos, y garantizar a los usuarios un servicio oportuno durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Artículo 6. Dotación de tratamiento para el primer nivel de atención en salud. En un plazo no mayor a 7 días hábiles de publicado el presente decreto supremo, se comenzará con la entrega de los productos farmacéuticos para el tratamiento del COVID-19 en el primer nivel de atención, a los pacientes de zonas focalizadas de los departamentos de Lima y Piura, de conformidad con lo regulado, en el decreto de urgencia número 059/2020, debiendo extenderse progresivamente a todo el territorio nacional, para lo cual el Ministerio de Salud define los protocolos de uso, así como los medios de distribución. Artículo 7. Transporte urbano. 7.1. En el servicio de transporte urbano por medio terrestre, la oferta de dicho servicio, la determinan los gobiernos locales, y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU, mediante ordenanza municipal, y resolución de presidencia ejecutiva, según corresponda, a fin de establecer la oferta óptima del referido servicio, en función de la demanda existente, y las medidas sanitarias necesarias, para evitar la propagación del COVID-19. En relación con los medios de transporte habilitados para prestar el servicio, los operadores del servicio de transporte, deben cumplir con el aforo, número de asientos permitidos, y las disposiciones sobre limpieza y desinfección de los vehículos. Y la infraestructura complementaria de transporte, así como respecto de la continuidad del servicio, establecidos en los lineamientos, protocolos y normas sanitarias, aprobados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Durante la vigencia del estado de emergencia, la autoridad de transporte competente en cada circunscripción, también puede restringir la prestación del servicio, de los vehículos habilitados para el servicio de taxi, y el servicio de transporte de personas, en vehículos menores, de acuerdo a la evaluación que realice para tal fin.
En el caso de las operaciones de transporte fluvial de pasajeros, dentro de una provincia, los gobiernos regionales determinan la oferta de dicho servicio, mediante ordenanza regional, a fin de establecer la oferta óptima del referido servicio, en función de la demanda existente, y las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del COVID-19. En relación con los medios de transporte habilitados, para prestar el servicio de transporte de pasajeros, los operadores del servicio de transporte, deben cumplir con lo establecido en los protocolos y normas sanitarias aprobados por el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las unidades de transporte deberán cumplir con el aforo establecido en los protocolos y otras disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a efecto de garantizar las medidas de distanciamiento social entre sus usuarios. La fiscalización y sanción, para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios y demás disposiciones emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el objeto de evitar la propagación del COVID-19, se encuentra a cargo de los gobiernos regionales y locales, así como de la ATU, en el marco de sus competencias, y de acuerdo con las disposiciones que emita el referido ministerio. 7.2. Queda prohibido el transporte interprovincial de pasajeros durante el estado de emergencia, lo cual implica la suspensión del servicio, por medio terrestre, aéreo y fluvial, con excepción de los traslados humanitarios interprovinciales, regulados por las normas especiales de la materia. El transporte de carga, mercancía, y transporte aéreo especial, no se encuentra comprendido dentro de este artículo. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Salud, puede modificar el porcentaje de la oferta de transporte nacional, y dicta las medidas complementarias correspondientes, para el cumplimiento del presente artículo. 7.3. Los gobiernos locales, y la ATU, en el marco de sus competencias, promueven el uso de vehículos no motorizados como una alternativa al sistema de transporte público. Artículo 8. Uso de vehículos particulares. Se autoriza el uso de vehículos particulares, para el abastecimiento de alimentos, medicinas, y servicios financieros, solo y exclusivamente dentro del distrito de residencia, en cuyo caso, se permite una persona por vehículo, así como para el traslado de personas, que requieren de una atención médica urgente, o de emergencia, por encontrarse en grave riesgo su vida o salud. Del mismo modo se encuentra permitido, para la realización de las demás actividades, señaladas en el anexo, del presente Decreto Supremo. En tal sentido, durante la vigencia del estado de emergencia, para la prestación de servicios con fines laborales, solo pueden circular los vehículos particulares debidamente autorizados por el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, y el Ministerio de Defensa, quedan facultados a adoptar las acciones que correspondan, respecto de los vehículos no autorizados, inclusive, el remolque de los mismos a los depósitos que se destinen para tal efecto. Asimismo, mediante resolución ministerial, el Ministerio del Interior podrá dictar medidas complementarias, o incluso restrictivas, según corresponda, y de acuerdo a la evaluación correspondiente. Artículo 9. Sobre los bancos, y otras entidades financieras. 9.1. En los bancos, y otras entidades financieras, se permite un aforo, no mayor del 50%. Además, se exige para el ingreso al público, la desinfección previa, y el uso obligatorio de mascarillas, así como mantener el distanciamiento social. La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones SBS, podrá dictar las medidas complementarias que correspondan para el cumplimiento del presente artículo. 9.2. La autoridad sanitaria, con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ejercen la fiscalización y supervisión del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo. Artículo 10. Sobre los mercados, supermercados, establecimientos comerciales minoristas de alimentación, y otros centros de venta de alimentos no preparados. 10.1. En los mercados, supermercados, establecimientos comerciales minoristas de alimentación, y otros centros de venta de alimentos no preparados, se permite un aforo, no mayor del 50%. Además, se exige para el ingreso al público, la desinfección previa, y el uso obligatorio de mascarillas, así como mantener el distanciamiento social no menor de 1 metro. El Ministerio de Agricultura y Riego, y el Ministerio de la Producción, dentro del ámbito de sus competencias, dictan las medidas complementarias que correspondan para el cumplimiento del presente artículo.
10.2. La autoridad sanitaria y los gobiernos locales, con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en el ámbito de sus competencias, ejercen la fiscalización y supervisión del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo. Artículo 11. Desplazamiento opcional fuera del domicilio de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años. Los niños, niñas, y adolescentes menores de 14 años, se encuentran habilitados, si es que sus padres o apoderado lo consideran conveniente, a que puedan realizar desplazamientos fuera del domicilio, durante la vigencia del estado de emergencia, y aislamiento social obligatorio, cuarentena, considerando para tal efecto las siguientes condiciones. Deben salir con una persona mayor de edad, que resida en el mismo domicilio. La circulación se limita a un paseo diario de máximo 30 minutos de duración, en una distancia no superior de 500 metros, respecto del domicilio del niño, o niña, o adolescente. Durante el paseo, se debe mantener una distancia social, no menor de 2 metros. No está permitida la circulación de los niños, niñas, o adolescentes, que presenten síntomas, se encuentren en cuarentena por disposición sanitaria, o tengan diagnóstico positivo de COVID-19. Asimismo, se deberá considerar las recomendaciones o alertas que emite la Autoridad Sanitaria Nacional, sobre las zonas en las cuales se permite dicho desplazamiento, sin que se ponga en riesgo su salud, y la de su entorno. Artículo 12. Personas en grupos de riesgo para COVID-19. 12.1. Las personas en grupos de riesgo, son las que presentan características asociadas a mayor riesgo, de complicaciones por COVID-19. Personas mayores de 65 años, y quienes cuenten con comorbilidades. De conformidad con lo que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria. 12.2. Las personas en grupos de riesgo, no pueden salir de su domicilio. Y excepcionalmente lo podrán hacer, siempre que requieran de atención médica urgente, o, ante una emergencia. Así como para la adquisición de alimentos, medicinas, y servicios financieros, en caso de no tener a ninguna persona de apoyo para ello. También pueden salir de su domicilio excepcionalmente, para el cobro de algún beneficio pecuniario, otorgado por el gobierno, en el marco de la emergencia nacional, para el cobro de una pensión en una entidad bancaria, o para la realización de un trámite que exija su presencia física. 12.3. En el caso de las personas en grupos de riesgo que laboran, se prioriza su prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto, y en caso deseen voluntariamente concurrir a trabajar, o prestar servicios en las actividades autorizadas, se sujetan a las disposiciones que se han emitido, a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, y a las acciones de fiscalización y supervisión de la autoridad sanitaria, los gobiernos locales, y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL, en el ámbito de sus competencias. Artículo 13. Plan de salud mental. El Ministerio de Salud, en un plazo no mayor de 7 días hábiles de publicado el presente Decreto Supremo, aprueba el Plan de Salud Mental, con la finalidad de contar con un instrumento, que permita a la ciudadanía, enfrentar en forma adecuada el curso, y las consecuencias de la pandemia originada por el COVID-19. Artículo 14. De la educación no presencial o remota. El Ministerio de Educación dicta las normas correspondientes, a fin de asegurar que el servicio educativo no presencial, o remoto, que se brindará durante el año 2020, sea en condiciones de calidad y oportunidad, tanto a nivel público como privado, priorizando que las actividades de la comunidad educativa, la investigación e innovación, y los aprendizajes de las y los estudiantes de la educación básica regular y superior en todos los niveles y modalidades, puedan desarrollarse de modo adecuado y satisfactorio, acorde a las nuevas circunstancias, y al proceso de adaptación que están experimentando, todas, todos, las, y los, estudiantes, docentes, y comunidad educativa en general, cumpliendo los protocolos emitidos por la Artículo 15, cierre temporal de fronteras. 15.1. Durante el estado de emergencia, se dispone la continuidad del cierre total de las fronteras, por lo que continúa suspendido el transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, salvo razones humanitarias y conforme las normas emitidas antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, y bajo las condiciones sanitarias que deben observar los pasajeros que de manera excepcional puedan ingresar al territorio nacional, tales como el aislamiento social obligatorio, y otras que disponga la autoridad sanitaria. 15.2. El transporte de carga y mercancía, no se encuentra comprendido dentro de este cierre temporal.
Las autoridades competentes adoptan las medidas necesarias para garantizar el ingreso y salida de mercancías del país, por puertos, aeropuertos y puntos de frontera habilitados. 15.3. Las autoridades competentes pueden dictar disposiciones, con la finalidad de garantizar la atención prioritaria, para el ingreso de los productos de primera necesidad, para la salud, y todos aquellos que se requieran para atender la emergencia sanitaria. 15.4. Los sectores competentes pueden disponer medidas especiales transitorias, para el ingreso y salida de mercancías restringidas. Artículo 16. De las actividades del sector público, y la atención a la ciudadanía. Las entidades del sector público de cualquier nivel de gobierno, podrán reiniciar actividades hasta un 40% de su capacidad en esta etapa, para lo cual adoptarán las medidas pertinentes para el desarrollo de las mismas, y la atención a la ciudadanía, salvaguardando las restricciones sanitarias, y el distanciamiento social, priorizando en todo lo que sea posible el trabajo remoto, implementando, o habilitando la virtualización de trámites, servicios, u otros, así como estableciendo, si fuera el caso, variación, o ampliación de horarios de atención de la entidad. Las entidades del sector público, dentro de su capacidad, y límites presupuestales autorizados, de conformidad con las normas de la materia, deberán garantizar la cadena de pagos, a los proveedores de bienes y servicios que hayan contratado. Las otras entidades del sector público, deberán adoptar las medidas pertinentes para su funcionamiento. Artículo 17, de la intervención de la Policía Nacional del Perú, y de las Fuerzas Armadas. 17.1. A fin de garantizar la implementación de las medidas, la intervención de la Policía Nacional del Perú, y de las Fuerzas Armadas, se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo número 1186, Decreto Legislativo, que regula el uso de la fuerza, por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo número 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza, por parte de las Fuerzas Armadas, en el territorio nacional, respectivamente. 17.2. La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, verifican el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, para lo cual pueden practicar las verificaciones e intervenciones de las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarios para comprobar, y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades no permitidas. Para ello, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa dictan las disposiciones y medidas complementarias que sean necesarias. 17.3. Asimismo, ejercen el control, respecto de la limitación del ejercicio de la libertad de tránsito, a nivel nacional, de las personas, en diversos medios de transporte, tales como vehículos particulares, transporte público, medios acuáticos, entre otros. 17.4. La ciudadanía, así como las autoridades nacionales, regionales y locales tienen el deber de colaborar, y no obstaculizar la labor de las autoridades policiales y militares en el ejercicio de sus funciones. Artículo 18, de la emisión de normas durante el estado de emergencia. Durante la vigencia del estado de emergencia, el Gobierno Nacional dicta las normas y medidas correspondientes a la restricción de horarios de inmovilización social obligatoria, limitación de tránsito, entre otras, propias de dicho estado de emergencia. En ese sentido, las medidas que propongan los gobiernos regionales y locales para contribuir al cumplimiento de las medidas establecidas en el presente Decreto Supremo, deberán ser previamente coordinadas y aprobadas por el Gobierno Nacional. Artículo 19, refrendo. El presente Decreto Supremo es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa, la ministra de Economía y Finanzas, el ministro del Interior, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el ministro de Educación, el ministro de Salud, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el ministro de Agricultura y Riego, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, la ministra de la Producción, el ministro de Transportes y Comunicaciones, la ministra de Energía y Minas, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la ministra de Cultura, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y la ministra del Ambiente. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes de mayo, del año 2020. Fuente, Diario Oficial El Peruano. Puedes encontrar el enlace al documento, para su descarga, en la descripción de este vídeo.